Si tú ves en este momento que es un momento de transición, que es un momento de creación absoluta, las cosas definitivamente como que nos estamos hundiendo, como que todo se acabó, pues eso es lo que estás creando. Si tú ves como que todo lo que está pasando es una opción más, es una oportunidad mayor para que el humano piense, cree y desarrolle otras líneas de movimiento hacia la evolución, eso es lo que vas a crear. Entonces tú te montas en la cresta de la ola que te interese más, de crear situaciones lumínicas a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, o dejarte montar por la ola de la corriente de destrucción, de que esto no va para ningún lado, que qué horror. Es una decisión individual que mientras más personas creemos en esa frecuencia, tendremos lo que vamos a crear, porque esos serán los resultados. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Amigas y amigos de Existo Radio, vengo hoy con tanta información que os anuncio que he decidido hacer una serie. La serie se llama Creer, Crear y Ver, y nuestra invitada es Airam Hill. El tema protagonista de esta serie es la existencia, el ser, el sentido que nosotros elegimos dar a esto de vivir, cómo estamos viviendo nuestra realidad, cómo vienen de preparados para lo nuevo, entre comillas, los niños de hoy en día, y mucho, mucho más. Airam Hill es venezolana, estudió la carrera de medicina hace 40 años en la Universidad de Carabobo, Venezuela, y con posgrado en medicina interna en el Hospital Central, Maracay, Venezuela. Durante su ejercicio médico clásico fue docente de la Cátedra de Farmacología en la Universidad de Carabobo y coordinó las actividades de los residentes de medicina interna en el Hospital Militar de Maracay. Airam cuenta: sentía que no estaba satisfecha con el ejercicio de su profesión de esta manera, y surgió la oportunidad de experimentar la respuesta a la terapia neural y a la acupuntura, con la mejoría acentuada de una serie de síntomas que le limitaban en ese momento. Ante esa evidencia se motivó a seguir el camino de las medicinas complementarias, que comenzaron a darle respuestas y a llenar el vacío informacional con el que se enfrentaba. Eso era lo que andaba buscando, y ese conocimiento literalmente complementaba su formación profesional. Experimentó un gran cambio, no solo profesional, sino también personal. Así inició su andadura en la medicina tradicional china, la homeopatía y la sintergética, avanzando y abarcando desde los campos de la energía y la vibración hasta los campos de la información. Se le dio la gran oportunidad de hacer una especialidad en el área de neurociencia, la neuroinmunofarmacología, lo que le permitió integrar a todo lo anterior la importancia de la neuroquímica cerebral y sistémica para comprender aún mejor el proceso de la enfermedad y el código del lenguaje químico de las células. Posteriormente recibió entrenamiento en geometría sagrada, entendiendo mejor el amplio campo de acción de la energía y la configuración morfogenética del ser humano. Cursó en Miami estudios de formación en hipnosis clínica y coaching para la vida. Y en estos últimos años ha investigado la propuesta del Dr. Hammer, la nueva medicina germánica, que Airam considera como un gran aporte al conocimiento médico porque incorpora el concepto del proceso de enfermar como una adaptación biológica ante un evento que produce un impacto emocional importante y que el cerebro codifica y expresa en un órgano. Airam afirma: nuestra biología responde a los conflictos emocionales creados por los eventos importantes que vivimos, más bien cómo los vivimos. El cerebro los codifica y los traduce como una solución en el órgano relacionado con ese conflicto. Me hace muy feliz presentarte a Airam Hill.
en el primero de los episodios de Creer, Crear y Ver. Y si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, ya sea en YouTube, Spreaker, Apple Podcasts, Spotify o donde más cómoda te sientas, nutriéndote de los podcasts que eliges escuchar. Porque de verdad, nos ayuda muchísimo para generar más contenido interesante. Primero porque a mí me motiva muchísimo ver que mi misión de difusión con la voz se cumple cada día. Y en segundo lugar, porque muchas personas llegan a conocer con estas charlas a maestros y creativos culturales que pueden suponer un impulso, un estímulo o una inspiración en su propia evolución. Yo desde luego que de muchos podcasts he aprendido muchísimo y gracias a eso, gracias a la escucha o que alguien me haya pasado algún episodio que le haya inspirado a esa persona, me ha motivado para seguir escuchando, estar más curiosa y al final montar mi propio podcast. No te hago esperar más, aquí va la primera parte con Airam Gil. Doctora Airam, bienvenida a Existo Radio. Hola, buenos días a todos los amigos de Existo. Buenos días, Alexandra, gracias por la invitación. Aquí estoy con mucho gusto de servir. Yo estoy muy contenta hoy de que estemos hablando por fin para el podcast y para que nuestros oyentes puedan disfrutar de esta sabiduría tuya, de esto que yo sé cuánto ayudas y que realmente que podamos aquí compartir un buen rato juntas y que los oyentes lo puedan disfrutar. Así que yo no voy a hacer esperar a la gente para que te escuche y me apetece muchísimo empezar por preguntarte qué está pasando en este momento, ¿no? Hay incertidumbre, estamos en un momento muy extremo, potente, hay muchos cambios. ¿Cómo lo ves tú? Mira, como el pensamiento es el que crea, siempre lo hemos sabido, eso es lo que nos hace humanos. La diferencia con los otros reinos es que nosotros podemos pensar. Es por un lado una ventaja o una oportunidad, yo diría que un potencial, pero por otro lado también se presta a que cometamos, llamémoslo errores, aunque no es así, pero que nos equivoquemos con el pensamiento. ¿A qué me refiero? Como no lo sabemos y nadie nos lo cuenta, sabemos que podemos pensar. Muchos no lo utilizamos, pero sabemos que podemos pensar. Eso lo sabemos y sabemos que eso nos hace diferente. Cuando hablamos de biología y describe Hammer muy bien la biología, él nos hace una descripción muy definitiva y muy clara, comparativa con el reino animal. Y dice, en el reino animal y en el reino humano somos iguales, biológicamente hablando. Eso es verdad. Y se presentan conflictos que el reino humano vive más intensamente porque es más capaz de crear emociones y sentimientos que son emociones procesadas a través del pensamiento. Y que el reino animal tiene como más claridad de que sus emociones van por un camino. ¿Qué reino animal tiene emociones? El mamífero, por supuesto. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, es mamífero, y entonces tiene una condición emocional mucho más adelantada que los otros animales. Pero cuanto al reino humano, como podemos pensar, y eso es lo que nos hace imagen y semejanza de lo que nos han dicho hasta ahora, no importa de dónde viene la fuente, porque es que muchos lo relacionan con la religión y lo vuelven, algunas personas lo rechazan o se vuelve polémico. Pero el origen del ser humano es un origen realmente de una fuente superior. Llamémoslo universal, divino, absoluto, tal, lo que tú quieras. El nombre no importa. Lo importante es que esa es la capacidad humana. Entonces, como podemos pensar en este momento actual, somos más creativos que nunca, porque hay toda una confabulación universal para que eso se dé. Porque primero, la Tierra, como ser vivo que es, está en evolución. Y está en evolución porque es un proceso normal y natural de los seres vivos. Entonces, junto con la Tierra van evolucionando todas las especies, incluyendo el reino humano. Entonces, como el reino humano es pensante, tiene la oportunidad de utilizar el pensamiento para crear, o tiene la capacidad de crear a través del pensamiento. Le puedes dar la orientación que quieras. Entonces, sí, tú ves en este momento que es un momento de transición, que es un momento de creación absoluta. Las cosas definitivamente como que nos estamos hundiendo, como que todo se acabó, pues eso es lo que estás creando. Si tú ves como que todo lo que está pasando es una opción más,
es una oportunidad mayor para que el humano piense, cree y desarrolle otras líneas de movimiento hacia la evolución. Eso es lo que vas a crear. Entonces, el que crea a una frecuencia de negatividad, de miedo, de imposibilidad, de que todo es oscuro, de que no se va a poder dar, esa es la frecuencia que se crea. Pero habemos otras personas que estamos claramente dirigiendo nuestro pensamiento hacia una frecuencia superior que le llamamos frecuencia de luz. ¿Por qué? Porque en este momento todo lo que llamamos tormentas solares, cambios solares, que la gente se asusta, es una realidad de que estamos asistidos por la luz. Y esa luz, que es de donde procedemos, incluyendo el sol como astro que nos alimenta y nos nutre, esa luz viene llena de fotones para que posibilitemos esa creación. Y este momento, que es tiempo de primavera, es una opción maravillosa. Entonces tú te montas en la cresta de la ola que te interese más, de crear situaciones lumínicas a pesar de que esté pasando lo que esté pasando, o dejarte montar por la ola de la corriente de destrucción, de que esto no va para ningún lado, que qué horror. Es una decisión individual que mientras más personas creemos en esa frecuencia, tendremos lo que vamos a crear, porque esos serán los resultados. ¿Sí? Hay una diferencia, tú dirás, pero eso siempre ha estado, siempre hemos estado, pero no es verdad. No es verdad. Eso está aperturado del 2012 para acá. Por eso tanto alaraca con el 2012, eso era real. Lo que pasa es que las personas pensaban que era que íbamos a amanecer caminando con los pies para arriba. No había un cambio de esa manera. Lo que había era un cambio de posibilidad de entrar en la unidad y en la conciencia, que es lo que somos. ¿Sí? Eso es lo que había. Y a medida que han pasado los años, del 2014, del 2016 para acá, han habido cambios que no son evidentes, porque no es que se cayó algo y se paró otra cosa. No tiene que pasar eso. Es una posibilidad, una apertura de conciencia. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que cada vez más personas están buscando entenderse a través de cualquier herramienta terapéutica o de cualquier posibilidad que le explique el porqué de esto, por qué me tranco aquí, por qué se me complica la vida aquí, qué pasa con las parejas, qué pasa con la actividad laboral. Hay muchas personas buscando respuestas, pero obviamente son sus propias respuestas. Hay algo que me viene, y a ver si podemos traerlo a tierra, porque cuando hablamos de la consciencia, hablamos de la luz. Hay gente que de repente igual, a veces se nos hace lo desconocido o lo no tangible, lo que no ven los ojos de ver, que tú hablas mucho de lo que ven los ojos de ver, ¿no? A veces tendemos a separarnos, ¿no? De la noción de lo no tangible y de lo físico. Si no lo veo, no lo creo, por lo tanto no existe. Eso es una teoría que está y está muy a pie de calle, ¿no? Sí, pero es que no es así. Es al revés. Es si no lo creo, no lo veo. ¿Sí? Lo que pasa es que nos han vendido hasta ahora el si no lo veo, no lo creo, porque si no lo veo, no lo creo, era la prevalencia o el hecho de que era más importante lo que ves con tus ojos de ver, o sea, tus ojos físicos, que es un sentido externo. Son 5 sentidos externos y hasta ahora toda la humanidad se movió hacia lo exterior, hacia lo que ve, lo que oye, lo que toca. Normal, porque son los 5 sentidos que se vinieron desarrollando hasta ahora. Pero tenemos un montón de sentidos, son en total 15 sentidos internos, 7 más, 8 más, lo que sean, que no se han desarrollado y que cuando la persona lo tiene desarrollado, los demás lo cuestionamos porque estamos viendo con los sentidos externos nada más, o percibiendo, vamos a llamarlo así. Entonces, cuando una persona ve en otra frecuencia, un clarividente, una persona oye en otra frecuencia, un clariaudiente, cuando una persona recibe información a distancia, un telépata, entonces eso no lo creemos, porque como no lo tenemos desarrollados todos a la vez, el que lo haya desarrollado, por la razón que sea, que lo cuestionamos, obviamente, porque hasta ahora lo que ha venido desarrollándose son los sentidos externos. Pero la realidad es que si no lo creo con mi capacidad de crear, que es lo que se está haciendo plausible en este momento, no lo veo. Entonces, por eso yo estoy hablando de lo que hicimos antes. Si tú no tienes capacidad de crear con tu pensamiento, lo vas a ver porque lo estás creando. Si yo soy capaz de crear, mi mundo que me rodea lo he creado yo. Por lo tanto, muchas veces tú has escuchado que cuando hacemos algún trabajo,
una de las oraciones que utilizamos es, me perdono por haber creado esa realidad contigo, que es lo que hace el Ho'oponopono y es lo que hacemos cuando hacemos la entrega de la liberación de los programas. Me perdono por haber creado esa realidad contigo, porque yo creé mi realidad contigo. Por lo tanto, vuelve a estar sobre la mesa el inconsciente, que es el que manda, que dice que el otro no existe. Entonces, todo lo que me sucede, me sucede. No está sucediendo porque pobrecito o porque el mundo es así, o porque yo soy una víctima. No, eso se terminó. Tomando conciencia, teniendo este conocimiento, que es llevarlo a la conciencia, pues lo que hay es que experimentarlo. Si tú escuchas que puedes crear tu realidad, apréndelo y experimentalo. Y hay gente que dice, bueno, pero es que yo no veo los resultados. Entonces busquemos en el interín qué obstáculos, qué interferencias, qué dificultades tiene, porque la situación con la luz visible, mi amor, es que nosotros somos luz. Los seres humanos somos luz, eso lo dicen claramente los chinos. Somos luz. Entonces, somos luz que está emitiendo una frecuencia que va desde los 800 nanómetros, que es el rojo, es la luz del arco iris, a los 400, 380 nanómetros, que es el violeta. Por eso los chakras tienen esos colores. Y por eso los que lo describen explican claramente lo que está en el primer centro, el primer chakra que es rojo, al último chakra, al séptimo, que es violeta. Pero es una frecuencia lumínica, ¿sí? En esa frecuencia de los 800 a los 380 nanómetros está el ser humano. ¿Por qué? Porque las células de los ojos, los conos y los bastones, a nivel de la retina, tienen la capacidad de ver en colores porque están esos conos y bastones, ¿sí? Y ven en esa frecuencia porque es la frecuencia que tenemos. Pero un clarividente ve por encima de los 380 nanómetros, ve por encima del violeta, ve en el ultravioleta. Y por debajo del rojo están los perros. Yo he tenido la experiencia de ver en infrarrojo, en sitios muy oscuros. No soy perro, pero bueno, tengo esa capacidad. Y puedo ver por debajo del infrarrojo. Ahora, si tú coges el espectro electromagnético y lo buscas, el espectro de luz en YouTube, en Google, vas a conseguir que el ser humano forma parte de la luz visible, de los 800 a los 380 nanómetros, los 400 nanómetros, ¿verdad? Eso forma parte del ser humano. Por debajo hay otras frecuencias lumínicas y por encima hay otras. Entonces, cuando hablamos del uno, estamos hablando de nada esotérico ni nada del otro mundo, es una realidad del ser humano. Y como sabemos, nosotros, los seres humanos, tenemos una frecuencia, emitimos una frecuencia en Hertz, que está en esa frecuencia lumínica y por debajo hay frecuencia que todo lo que tiene que ver con los átomos, los subátomos y todo, y por encima los macros, ¿sí? El microcosmo y el macrocosmo. También lo describen perfectamente bien los chinos, cuando hablan de la filosofía, la base de la medicina china. Pero hay un señor que es este hombre, Nassim Haramein, un físico totalmente atípico, pero un físico muy evolucionado, que lo pueden buscar en cualquier, él tiene esos montados. Nassim Haramein habla de la frecuencia en la curva de Planck, en la tabla de... Él describe justamente dónde está el ser humano en esa frecuencia. Por encima está el macrocosmo y por debajo está el microcosmo. O sea, es la única persona que yo le he escuchado hablar, ¿sí?, de la constante de Planck, por encima el macro y por encima, bajo el micro y el ser humano en el medio. O sea, es el único que yo he escuchado hablar de lo que dicen los chinos, ¿sí? Pero ya con medidas, con físicas. Entonces, es importante entender que no es que no somos, que porque yo no veo, no existe la luz la vemos. Yo lo que no puedo determinar la frecuencia, y nosotros cuando estamos con un molde, este envase, emite una frecuencia. Entonces, ya no es el momento de cuestionar cosas que están demostradas, pero que como no salen en la televisión, por ejemplo, porque además si salieran no sería un programa muy visto. Entonces, lo importante es entender que sí, que estamos hablando de luz. Entonces, en este momento, la emisión de fotones de la luz solar está entrando casi que directamente al plano y nosotros lo tomamos o lo dejamos, porque si esa luz nos ilumina, esa iluminación, llamémoslo así, del pensamiento, nos va a permitir crear en otra línea de acontecimientos o en otro modelo de vida. Es una opción, la tomamos o la dejamos porque siempre la hemos tenido, pero ahora es como más evidente. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la mente humana
lo permite hoy. Lo hubiéramos hecho hace 100 años, no, nadie hubiera entendido nada. Entonces, la mente humana se ha desarrollado suficiente para comprender otros aspectos que antes estaban ocultos y lo manejaban los ocultistas. Ya salen a la luz. O sea que en realidad la evolución de todo esto y de que ahora seamos capaces mentalmente de poder abrirnos a estas posibilidades infinitas de luz y de percibirlo como una realidad que físicamente se puede demostrar, científicamente ya está demostrado. Es decir, no hemos cometido errores, o sí o no, lo que sea, en un pasado, sino que según la evolución natural de las cosas, de nuestra especie, ha tenido que ser así, ¿no? Ha tenido que ser así porque es un proceso. Cuando hablamos de filogénesis y ontogénesis, ya sabe que la ontogénesis es el desarrollo propio, ¿no?, del ser, y la filogénesis ya es el desarrollo de la especie. Pues estamos en ese momento. ¿Qué va a suceder? Que hoy en día, ya ampliando el concepto de ontogénesis, no llevándolo solamente a algo molecular o celular o material, sino ampliándolo, incluyendo en esa ontogénesis el desarrollo de la biología y el desarrollo del pensamiento humano, estamos en la posibilidad ontogenética individual de aportarle a la filogénesis como lo que ya sabes, la referencia, que probablemente lo sabes, del relato de la mona que por primera vez lava la patata para comérsela. Entonces eso se establece la resonancia mórfica y todos los demás monos, sin estar cerca de ella, empezaron a lavar las patatas para comérselas. Pues es algo así, cada uno de nosotros comienza a entender este proceso, a aprehenderlo, a hacer lo suyo y a aplicarlo, que es lo más importante, experimentarlo, comienza a haber una resonancia mórfica, y yo diría que más allá de la mórfica es una resonancia informacional, ¿sí? Porque informacional tiene el nombre claramente dicho, y empiezan a estimularse otras necesidades y la gente empieza a decir, como que sí, como que me interesa, ¿sí? Como que sí, voy a buscar información. Hay mucha gente, referentes que podemos escuchar y ver, revisar para entender este proceso, ¿sí? Hoy en día el campo es informacional. Todo lo que está sucediendo tiene la cúpula de la información y de allí desarrollamos lo demás. Eso incluye la medicina, la salud. Ya no nos quedamos con el concepto estructurado de una medicina solo de la materia, que no está mal, pero es solo de la materia y, como tú sabes, una medicina que para poderla entender y aplicar la hemos separado. Ahora la idea es entender al ser humano como un envase que tiene todos esos contenidos, pero que no necesita estar separado. Yo no necesito ya trabajar al hígado, sino entender qué significa el hígado en mi cuerpo. Biológicamente, ¿qué me dice el hígado informacionalmente? Eso no quiere decir que yo no haga terapias o que no utilice algo para el hígado, pero hasta preferiblemente no químico, porque el concepto que teníamos, que era de que lo químico nos curaba, el hígado es el que procesa todo eso químico que nos comemos, que nos tomamos y que consumimos como medicamento. Entonces, si entendemos lo que nos quiere decir el hígado, no lo agredimos, sino que lo acompañamos. Entonces se trata de utilizar dos conceptos claros. Uno, la información como elemento clave para entender lo que está pasando. Y segundo, el acompañamiento. No solamente del terapeuta, del externo, sino de mí misma. Si yo tengo un dolor de estómago, el estómago me está diciendo algo. Yo lo entiendo así ahora. Oye, el estómago me quiere decir algo. Entonces yo lo acompaño. No le digo cállate que no te quiero escuchar, sino que lo acompaño. Porque cuando vamos a buscar soluciones externas, cualquiera sea la herramienta, le estamos acallando la información al estómago. En cambio, si yo le digo, mira, yo te voy a dar algo que alivie lo que me estás diciendo, porque me está molestando, pero voy a buscar hasta donde yo pueda, incluso ayuda, para conseguir la información que estás queriéndome decir. Es simple, es tan simple que da risa. Da risa, pero conmueve que tú puedes escuchar tu pie, que tú puedes escuchar tu dedo, y el que nos oye que no está en esta tónica puede decir, tan loco. Sí, podemos estar un poco locos, pero es el momento de escucharnos. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ya Ramón y Cajal decía que la neurona, que es el que descubre la coloración de las neuronas y los núcleos, Ramón y Cajal es un prócer aquí en España, y él ya decía que la mente es la que crea y que la neurona responde a lo que le dicen.
pero estamos hablando de cuántos años. Pero claro, era uno, otro, eran aislados. Ahora no, ahora tenemos suficientes personas, suficientes referentes y suficiente capacidad para integrar esa información, que es lo que yo he venido haciendo, integrar la información de diferentes referentes y aplicarla en mi trabajo, en mi actividad laboral, para acompañar a los pacientes. Entonces es muy lindo porque el concepto de acompañamiento es maravilloso, tanto para el terapeuta como para el paciente, porque el paciente realmente se siente acompañado. Deja de estar el terapeuta en un pedestal, ¿sí?, que es el que lo sabe todo, deja al paciente darle poder al que está en el pedestal, sino que mantiene su propio poder, se mantiene consciente de sí mismo y busca el acompañante. Es como que yo te diga, oye, Alexandra, vamos a dar un paseo, acompáñame. Y entonces tú lo máximo que puedes hacer es preguntarme de dónde quieres que te acompañe, cuánto va a durar el paseo, dime cuándo quieres que te acompañe. Entonces caminamos juntas, yo te digo, bueno, acompáñame 300 metros, tú me acompañas 300 metros. Después de ahí para allá, tú me dirás si me quieres seguir acompañando o yo te digo, bueno, hasta aquí está bien. Es muy simple, es tan simple, te digo yo que es demasiado simple. Entonces, la idea que había también hasta ahora de seguir a un maestro, de acudir a alguien que sabe más para que me dé la información, ha cambiado de una forma quizás muy sutil todavía. Ya no es el yo te bendigo, yo te doy la herramienta porque es mía, sino te acompaño en tu proceso, como decías, de individuo en individuo, para que en comunidad podamos seguir con nuestra evolución natural. Claro, para que aportemos a la filogénesis. A ver, el maestro quizás, y yo pienso que sí, así fue necesario en un tiempo evolutivo de la humanidad. Muchas personas cambiaron sus vidas, se dieron cuenta de cosas, reordenaron o reorganizaron sus historias y sus vidas a través de un maestro en cualquier sentido, científico, místico, religioso, filosófico, etc. Pero hoy en día no hace falta el maestro afuera, como tampoco hacen falta las religiones. Yo no digo que hay que desestructurar lo estructurado. Lo que vamos a cambiar es la manera, que no sea tan lineal para que se vuelva cuántica, ¿sí? Esto no es fácil de decir y mucho menos de hacer. Pero bueno, viene sucediendo en la educación, que ya hay colegios abiertos, colegios Waldorf, colegios Montessori, que siguen teniendo reglamentos y lineamientos, obviamente, porque están en la estructura todavía, pero que cada vez más van dando oportunidad a de que ese niño que se está formando sea el mismo, se exprese, se manifieste. Esto está basado en, bueno, que cuando lo dijo este hombre hace 100 años, nadie se lo creía, ¿no? Entonces, esto está cambiando despacio, pero ahora va a ser mucho más rápido. Por ese lado, es importante entender eso. Y está cambiando en todos los sentidos. Entonces, las religiones van a dejar de tener el papel protagónico. La educación, como está estructurada con esa cantidad de objetivos y con esa cantidad de materias de información que después al final nadie utiliza, van a cambiar. Entonces, es necesario porque la misma humanidad que se está gestando está demandando ese cambio. Porque es la evolución, no es porque haya lucha, no es rebeldía, no es guerra, no es nada de eso, es evolución. Entonces, la evolución misma hace que eso cambie. Oye, si ya tenemos 5G, no podemos pretender tapar el sol con un dedo. Si los niños muy pequeñitos ya manejan una tablet y manejan un teléfono, no podemos cambiar eso. ¿Qué es bueno, qué es malo? Los niños vienen preparados para manejar esas frecuencias, ya vienen preparados en su ADN. Entonces, eso también es importante entender. ¿Qué pasa? Que como todo esto está cambiando, cada uno de nosotros está asumiendo la responsabilidad. Responsabilidad no es obligación, no es tener que, no es deber de, es responsabilidad, la habilidad de responder ante una situación, es la responsabilidad de mí mismo. Entonces, tengo esta opción, yo elijo. Entonces, en medicina los cambios se notan menos porque todavía el comando de la estructura está. Y porque las personas, oye, si lo que más le tenemos miedo es enfermarnos y a morir, ¿no? Pues seguimos dándole el poder a esa autoridad, ¿sí? Sigue siendo una figura de autoridad. Entonces le damos el poder y ellos son los que mandan. Pero muchas veces nos hacen indicaciones
que yo siento que no me caen bien, pero sigo porque el que manda es él, o el que manda es mi padre, aunque me esté destruyendo la vida, o el que manda es el sacerdote que me dice que tengo que caminar arrodillada sobre piedra. Ahí la idea es que el ser humano actual pueda discernir, ¿sí? Que discernir no es que yo voy a pensar solamente, discernir es que voy a pensar con conciencia, voy a estar atento, observante de lo que me están diciendo y tomo una decisión me la paso por el cuerpo, como dice una amiga mía. O sea, tomo la decisión de acuerdo a mi sentir. Entonces ya no es pensar solo con la cabeza, sino es pensar con el corazón. Ya hay un instituto que tiene muchos años funcionando en las matemáticas del corazón, pero años funcionando. Hay mucha gente trabajando ahí. Entonces, el corazón tiene un sistema neuronal propio que no tiene ningún otro órgano. Y el campo magnético del corazón es mucho más amplio que el campo magnético cerebral. Eso dice mucho ya, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Y por qué el corazón? Porque allí anida el alma. Y no estoy hablando del corazón que bombea, estoy hablando del centro energético del corazón que tiene una conexión directa con el centro energético del chakra coronario, porque así está creado el ser humano. Entonces hay una parte superior tuya que llamamos alma, que ancla como hilo de conciencia, así se llama, en el séptimo centro. Y eso se transmite a la glándula epífisis, es un comando. Y ancla en el cuarto centro, en el cuarto chakra, que es el hilo de vida. Y hay otro punto de comando, que es el comando de todo lo que es metabólico, de todo el funcionamiento propio de la estructura física, que es el hilo de vitalidad que ancla en el tercer centro. Eso nadie nos lo cuenta, pero es real. O sea, cuando yo hago una alineación y me alineo y tomo conciencia de mi tierra, de mi conexión a la tierra, a través de mi chakra estrella de la tierra, que es un centro de energía que está a 50 centímetros debajo de la planta de los pies. Tomo conciencia de mi chakra estrella del alma, que está a 50 centímetros por encima de mi cabeza, yo me estoy alineando, pero eso tiene una realidad física. O sea, esa luz, esa frecuencia lumínica que emite esos dos centros de energía que me conectan con el corazón de la madre tierra y con el corazón del sol, se anclan en mi cuerpo, es real. Entonces, cuando yo me nutro de la tierra, eso termina conectando mi hilo de vitalidad, me lleva a mi hilo de vida, me lleva a mi hilo de conciencia, porque la madre me nutre igual que el padre. Si nosotros no tuviéramos una madre como la tierra, no estaríamos aquí. Estaríamos flotando, por eso necesitamos los pies para anclarnos, ¿no? Entonces es interesante que sepamos que es real, que no es que yo estoy pensando en no sé qué o orando a no sé quién, no. Hay una realidad no visible y una realidad visible. La realidad visible no es la totalidad, es una parte mínima de la totalidad. ¿Sí? Entonces hay un mundo inmaterial, o sea, en la materia, es dentro de la materia, que es mucho más amplio, y un mundo material, que como te decía, como lo que más hemos desarrollado son los sentidos externos para percibir la realidad, creemos que esa es la realidad. Pero tenemos un montón de sentidos internos que estamos desarrollando para poder llegar a otro momento. Entonces, cuando el niño me dice, mira, yo estoy viendo eso, no le pegues al niño porque se está volviendo loco, ni lo lleves a un psiquiatra, es que está viendo la realidad que él conoce porque sus sentidos internos están todavía abiertos. Lo metemos en los colegios, los creamos en las religiones y les cambiamos, les bloqueamos ese desarrollo. Pero ahora no va a ser posible. No va a ser posible. Ellos estos niños que están viniendo van a llevar el control porque están demandando la evolución, la están demandando. Los padres y los abuelos tendremos que cambiar la actitud. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo vienen los niños? ¿Cómo está configurado o qué novedad hay? ¿Tiene que ver con el ADN? Sé que es una pregunta muy densa, posiblemente con mucha incertidumbre aún, pero me interesa muchísimo y seguro que muchos padres y las nuevas generaciones que escuchen esto en algún momento queremos saber esto. El ADN tiene 12 capas. Obviamente, con la metodología actual, lo único que se ha descubierto genéticamente es la tercera. Es interesantísimo este descubrimiento porque fue científico. No te estoy hablando de esoterismo, ni por medios energéticos. Porque todo lo que no se puede probar científicamente se llama esotérico. Yo me río de eso, pero bueno, no queda más remedio que respetar ese momento, ¿no?
Hay una mujer en Washington, yo no puedo recordar porque el correo electrónico se me dañó y perdí la referencia, pero cualquiera lo puede buscar si está todavía publicado, pero tú sabes que estas cosas desaparecen, ¿no? Ella publicó el descubrimiento de una tercera capa del ADN. Hasta ahora teníamos las dos hélices que se movían, ¿verdad? Y nada más hablábamos de dos capas del ADN, no hablábamos de nada más. Estos niños que están naciendo del 2000 para acá vienen con esa capa desarrollada. No puedo darte referencias ni darte datos más minuciosos de qué fue lo que descubrió, cómo se ve esa capa. Pero ella lo encontró y lo describió y lo lanzó al mundo en una de estas revistas, y de estas revistas médicas, científicas. Y bueno, estos niños vienen con tercera capa de ADN activada. Hay quien dice que en vez de con 23 vienen con 24 cromosomas. Esto no te lo puedo sino decir como información, o ya diría yo que como chisme, porque no te sé decir, no tengo referencia. Y viene de otra fuente. Y eso les da a ellos un potencial mucho más evolucionado que los que lo estamos precediendo. Tienen más opciones, entonces nosotros llamamos más inteligentes. No es que sean más inteligentes, es que tienen desarrollada una capacidad mayor para aplicar lo que vienen como trinidad, como llama trina, porque es necesario que ellos desarrollen esa llama trina para que se produzca el cambio. Siempre el cambio ha estado impulsado por la necesidad evolutiva, pues ahora está plasmado en estos niños. No hay ninguna duda de que ellos están impulsando ese movimiento y los padres tendrán que ver con eso. Hay unas metodologías desarrolladas, yo lo veo a través de mis nietos, mis dos nietos, sus padres lo aplicaron, que son unas siglas en inglés que le permiten como autogestionarse en todos los sentidos. Entonces ya esto de estarle dando la comida en la boca, darle la papilla, darle el biberón, sostenérselo, no, esto ha pasado. Y los niños se les da la comida en la mano, empiezan a comer con las manos, autogestionarse. Y eso les da independencia, les da una capacidad de desarrollar sus neuronas motoras, sensitivas, en espejo, especulativas, o sea, las neuronas en espejo, de una manera impresionante. Entonces tú ves un niño muy pequeño, como mi nieta, que observa y hace lo que observa, porque sus neuronas espejo están muy desarrolladas. Otros niños son más motores, otros niños son más lingüísticos. O sea, tú ves el desarrollo, es impresionante, y te queda, yo como me encanta la neurociencia, lo voy observando desde ese punto de vista. Entonces se suben, se autogestionan, y mi nieta, que la mandaron a la guardería en septiembre, que no tenía el año, las cuidadoras decían, ¿por qué no come? No quiere comer, y es una niña que come muy bien. Y se dieron cuenta los padres que es porque le estaban tratando de dar la comida. Y a ella no le gusta que le den la comida, ella se gestiona sola. Entonces, a esto me refiero. Son los pininos, son los primeros movimientos observables de unas generaciones que vienen con otro desarrollo evolutivo. Y obviamente eso está pautado, como te lo digo, ya en la materia, ¿sí? Porque está en el ADN. O sea, se necesita que esa trinidad se haga manifiesta en la materia. Porque nosotros, y los chinos lo han dicho toda la vida, vuelvo con los chinos, nosotros estamos creados por la ley del 3. Y esa es la base. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es integrar esos 3 aspectos humanos: cuerpo, con todas las características que eso represente, mente y espíritu. No podemos saltar al espíritu sin hacer esos pasos escalonados. El cuerpo incluye demasiados aspectos como para hacerlo solamente yendo al gimnasio y tomando cosas saludables. O sea, son muchos aspectos del cuerpo que hay que tomar en cuenta. Eso incluye lo que es la biología, lo que son los conflictos biológicos, lo que son las descodificaciones de esos conflictos, lo que son lo transgeneracional, porque eso es todo ADN. Eso es materia. No podemos entender eso como psicología, no como mente. Y la mente tiene muchos aspectos. Cuando yo hago una desprogramación de mis ancestros, estoy trabajando con el cuerpo y con la mente. No puedo separarlos. Por lo tanto, no lo podemos separar. Y con las emociones. Y obviamente, si soy espíritu, en este molde está vaciado el espíritu. Pero si no desarrollo los aspectos iniciales o los otros aspectos, el cuerpo y la mente, voy a tardar un poco en llegar al espíritu. ¿Qué pasa con estos niños? Que como ya vienen con la Trinidad en ellos mismos, para ellos moverse en el cuerpo, en la mente y en el espíritu va a ser lo mismo. O sea, no van a
coger por un camino u otro. Ahora somos los padres, los mayores, los que los vamos a apoyar y orientar para que ellos vengan a desarrollar lo que vienen a desarrollar y no se los bloqueemos. Porque si le damos alimentos intencionadamente que no tienen una capacidad realmente nutritiva, si los nutrimos con cosas que no son necesarias para ellos y si les damos indicaciones de cómo se tienen que vestir, de qué tienen que hacer, pues vamos a seguir creando en base a lo conocido. No estamos desarrollando nada nuevo. Tú date cuenta, Alexandra, que el ser humano tiene un desarrollo cerebral de un 5% apenas. O sea, tú cuenta de la 100% de la totalidad del cerebro, solamente hemos desarrollado el 5%. Dicen que Einstein había desarrollado el 8%. ¿Qué pasa con el resto del cerebro? ¿En qué estamos invirtiendo toda esa capacidad? En ver tele. Esto es maravilloso escucharte decir, porque puede inspirar muchísimo a padres y está pasando a mi alrededor. Además, hace 2 episodios en Existo Radio entrevisté a la red de Madres de Día, 3 Madres de Día que aplican lo que llaman formas alternativas, muy entre comillas, porque ya no son, son alternativas, pero están a la orden del día, de educar a niños desde, como dices, esa trinidad, ¿no? Desde ese todo de que no vayan en una línea recta, como hemos hecho otros muchos a lo largo de la historia, ¿no? Ahora bien, para nosotros, los adultos que estamos aquí y ahora, con esa forma en la que se nos ha educado y con todo lo que hemos absorbido en nuestra experiencia de esta vida, ¿cómo podemos revisar esos bloqueos para poder conseguir vivir en la totalidad desde mente, cuerpo y espíritu? El cómo siempre está interrogado. Lo importante es que siempre va a haber una manifestación, un síntoma o una señal. Prestarle atención a eso. La señal puede ser un dolor, un malestar. La señal puede ser una dificultad relacional. La señal puede ser un sentir interior que me dice, tengo de todo, pero estoy aburrida. No me falta nada, pero no me siento feliz. Esa es la señal. La señal está en todas partes, ¿sí? Habrá personas que estarán felices y contentas y satisfechas con lo que viven, pues no pasa nada, ellos no tienen que cambiar nada. Están bien así. Hay personas que están acostumbradas a estar así, que es lo que llamamos la zona de confort. La zona de confort a nivel psicológico no es que estés confortable, pero como no conoces otra cosa y te da miedo hacer cambios, pues te aceptas la zona de confort. Puede ser que mi marido me pegue y me maltrate, pero como él que me mantiene, pues yo aguanto esa zona de confort. Además, puede no solamente que me mantenga, sino como tengo la creencia de que el matrimonio es para toda la vida, de que eso no se puede cambiar, pues la creencia prevalece por encima de cómo yo me sienta. Entonces, es un poco prestarle la atención al sentir. Comenzar a darte cuenta que si la uña del pie se está poniendo negra, algo está pasando, algo me quiere decir. Darte cuenta que puede ser un problema mecánico solamente, pero me está diciendo algo, ¿sí? Pero además puede tener un campo de información incluido. A veces son muy simples las cosas como suceden, pero si yo le presto atención, busco a alguien que me ayude a comprender qué me está pasando, pero soy yo. O sea, me sucede a mí. Y yo busco un acompañante en cualquier área, en el área energética, en el área de la química, un acompañante que me ayude a comprender qué me está pasando. Ahora, hasta ahora, ¿qué pasaba? Si me dolía el estómago, me iba al médico, el médico me daba un calmante para el dolor de estómago, se me quitó el dolor, ya está. Se cayó. Más adelante me sale una úlcera, más adelante me sale un cáncer de estómago, porque no le presté atención. Entonces, la idea es, sea cual sea la señal, que yo me responsabilice de lo que me está diciendo esa señal y busque lo que es la información o el terapeuta o el acompañante para discernir o para definir o para descifrar qué significa esa señal y cómo la puedo orientar a una solución. Porque el terapeuta no te va a dar la solución, pero sí te va a acompañar. Cuentas con eso, que te va a acompañar hasta que demos con la solución. La solución puede ser simplemente entender que la uña del pie significa el contacto con la tierra es la madre, qué dedo me está afectando, tiene una información, cuánto tiempo tiene una información, la podemos decodificar, pero también puede ser transgeneracional, o sea, buscar esa solución. Eso no quiere decir que yo no me ponga un ungüento, una crema o tome un medicamento natural o lo que sea. No excluye.
No excluye, la solución no excluye una terapia. ¿Sí? Si yo tengo un dolor de cabeza, pues por lo menos me debo tomar un analgésico para quitarme el dolor de cabeza. Y después veo qué significa, qué me dice el dolor de cabeza. Pero muchas veces el dolor de cabeza no tiene un componente físico, tiene un componente energético y sobre todo informacional. Es entender eso, entender que somos información, energía y materia. La energía va hacia la materia y hacia la información, porque es la que maneja la información. La información es todo lo que existe, que es que me dice qué está pasando. Y la materia ya sabemos que es el envase, a cualquier nivel del envase. Puede ser molecular o puede ser simplemente el órgano. Hablas de descodificación y de transgeneracional. Igual a algunos oyentes les gustaría saber más acerca de qué es esto de descodificar, por un lado, y qué es lo transgeneracional. Es una pregunta hermosa porque, mira, desde que Hammer describe la biología o el ser humano con un componente biológico, hay un antes y un después. Porque, ¿qué es lo que decía Hammer? Hammer nos dice, la función, esto me parece clave, hacia el órgano. Wow, uno se queda pensando, no, nosotros nos enseñaron en medicina que primero el órgano, la célula y después la función. De hecho, estudiamos primero anatomía, después histología y después estudiamos fisiología. O fisiología junto con eso, y luego la fisiopatología, que era entender por qué se enferman las células. Y resulta que Hammer nos cambia la película y nos dice, no, lo que hace al órgano es la función. ¿Sí? Entonces, si el hígado va a cumplir una función, para que él cumpla esa función necesita una serie de estructuras, una organización celular, una serie de estructuras que le van a permitir cumplir la función. Es como que si tú dices, me voy a hacer una casa. Ah, bien, ¿para qué quieres? Le vas al arquitecto, quiero que me diseñes una casa. ¿Para qué quieres la casa? Ah, la quiero para vivienda, o la quiero como una oficina, o la quiero para hacer una institución. ¿Qué institución? Ah, bueno, una institución para poner un orfanato. Es diferente una institución para ancianos, no una institución para prestar servicio público. Muy diferente. ¿Entiendes? Bueno, eso es lo mismo que nos dice Hammer. Entonces, como él nos describe muy bien la biología, ¿sí? Nosotros tenemos que ahora darnos cuenta de que esa biología es un envase que almacena tejidos, células, estructuras que están organizadas para cumplir una función. Pero, ¿qué es lo que hace la función? La información. O sea, la información es la información que está en la forma. Información. Está clarísimo, ¿no? Está dentro de la forma. Entonces, cuando voy a trabajar la estructura del órgano, tengo que saber qué me dice esa estructura, porque el hígado dice una cosa, el riñón dice otra cosa, la vejiga dice otra cosa. Y mira que vejiga y riñón forman parte del sistema urinario, que hígado, páncreas, estómago forman parte del sistema digestivo. Sin embargo, tienen funciones diferentes. ¿Sí? Cuando la gente me dice, es que a mi mamá le dio cáncer de mama, por lo tanto los médicos dicen que nosotros no puede dar cáncer de mama. No, hija. Lo que es transgeneracional, lo que se transmite no es el cáncer, no es la enfermedad, es una información. Y la mama nos da una información distinta a la que nos da el pulmón o a la que nos da el hueso. Entonces, cuando decodificamos, lo que estamos es, primero sabiendo lo que nos dijo Hammer, qué es lo que hace cada órgano, esa información. Segundo, sabiendo que ese órgano tiene un comando a nivel del sistema nervioso central, específicamente a nivel cerebral. Él lo describe perfectamente bien. Que cada estructura del cuerpo, cada tejido tiene un comando cerebral. Conociendo la información y conociendo el comando, ya podemos decodificar qué pasó. ¿Qué es decodificar? Bueno, hija, ¿tienes un dolor de estómago desde cuándo? A mí me dolió el estómago toda la vida. ¿Qué es toda la vida? Si tienes 20 años, ¿qué es toda la vida? Bueno, desde que tenía 5 o desde que yo recuerdo. Busquemos entonces cuál es la causa del dolor de estómago. Entonces, cuando revisamos cronológicamente el significado del dolor de estómago por esa persona, de repente descubrimos que está en su embarazo. Entonces le preguntas, oye, buscas el embarazo, tiene 3 trimestres y cada trimestre tiene 3 meses. Entonces busca en qué mes específico está la información. Ah, tú preguntarás, ¿cómo lo buscas? A través del pulso. Si yo estoy haciendo una consulta presencial, le tomo el pulso al paciente. Si estoy haciendo una consulta online, me tomo mi propio pulso que me está conectando
con el paciente, porque en el momento en que estoy en consulta, yo estoy en el campo cuántico del paciente, ya yo no existo. Dejo de existir para, a través de mi materia, de mi energía, que es lo que me maneja el pulso, entro en contacto y en comunicación con la energía del paciente. Entonces busco en qué momento del embarazo está afectado. Y si ella lo sabe, que a veces el paciente lo sabe, pues me contará si en el embarazo mi madre tuvo muchos conflictos de pareja con mi padre, porque mi padre tenía una relación por fuera, estaba siendo infiel. Bueno, eso solo tenía que comer con patatas porque estaba embarazado. ¿Qué le puede doler? El estómago, porque vivía en contrariedad. Entonces es importante porque el estómago además tiene varias partes y manejan informaciones diferentes, que esto lo escribe Hammer muy bien. Entonces hay órganos que manejan supervivencia pura y dura, pero hay órganos que están comandados por la corteza cerebral que ya manejan una información biológica más avanzada, pero del mundo relacional. Estamos hablando solo de biología, aquí no entra ni el pensamiento ni la psicología. Entonces los conflictos emocionales, que es lo que Hammer describe muy bien, te dan señales físicas, te dan la enfermedad. Toda la enfermedad pasa de ser un concepto y una etiqueta que le ponen aquí a la gente, diabético para toda la vida, no sé qué, a tener una información que a veces no es tan fácil de descifrar porque no es solamente la experiencia contemporánea de esa persona, sino que también es una información que trae de sus ancestros. Entonces aquí hay una línea divisoria muy fina, porque es una experiencia propia y una experiencia transgeneracional. Muchas veces, que es lo que yo hago, muchas veces se definen los dos aspectos y se liberan los dos aspectos. ¿Por qué? Porque si ya sabes que hay un comando cerebral que maneja al estómago, yo voy a buscar ese comando. Si ese comando no me da resonancia, no es el estómago. ¿Me entiendes? Son las vías biliares, es otro órgano. Entonces es importante entender qué está pasando. Yo sé que se dice fácil, que después cuando lo hacemos en la terapia, a mí me resulta fácil porque tengo muchos años de experiencia, pero es a través de esa manera. Hay personas que no usan el pulso, sino usan el péndulo. Hay personas que usan su propio sentir. Me explico, cuando hay alguna alteración energética más allá de lo entendible fácilmente, voy a decirlo así, a mí me duele el estómago. Entonces yo sé ya, por mi dolor de estómago, que hay otro tipo de energías implícitas, que no es solamente un conflicto biológico porque se está tragando algo que no puede digerir, sino que hay más cosas implicadas. Entonces liberamos esas cosas implicadas, ordenamos esas frecuencias y luego ya seguimos con la experiencia propia del paciente y la experiencia de su ancestro. Por lo tanto, no es fácil definir o diferenciar o poner un límite entre lo propio y lo ancestral, porque es que somos una corriente de vida. Y eso ¿quién nos establece? ¿Quién plasma esa corriente de vida en mí? El ADN. El ADN es transgeneracional, es interdimensional, y como te digo, si tiene 12 capas y apenas han descubierto 3, pues todavía seguimos. ¿Por qué será? Bueno, porque me imagino que no existen las herramientas para descubrir, o sea, sutiles, para descubrir las otras capas todavía, porque están en un mundo muy sutil de lo inmaterial, sutil, porque lo inmaterial tiene también estratos, hasta que se llega a un mundo muy, muy sutil, que es lo que llamamos espíritu. Es simplemente una frecuencia mucho, mucho más elevada. Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio de aquello que no se ve, ¿no? Y qué maravilloso el saber esto y que nos estés explicando esto, porque a mí me genera mucha confianza. Tú y yo hemos hablado muchas veces y yo vivo en mucha más confianza. Ahora una vez más es otra oportunidad para recordarlo, que hay mucho más, que no es necesario, como decíamos recapitulando al principio, ver para creer, sino que ahora va del otro lado, es al revés. Creer, ahora es creer, crear para ver. Porque es que es interesante cómo el verbo creer y el verbo crear tienen las mismas características, ¿sí? El que cree, crea. Hasta aquí la primera parte de Creer, Crear y Ver con Airam Gil. Volvemos en el siguiente episodio con mucha más información.
Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental, y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, onstage.es. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Quieres aprender a cuidarte y prosperar? Sí, a evolucionar en tu vida, en lo personal, en hacer de tu pasión tu medio de vida, creando abundancia, esa abundancia que tú quieres. En definitiva, viviendo la vida que te gustaría. Hace un tiempo que dejé de sentirme atrapada en trabajos que no quería, mientras soñaba con hacer lo que realmente me gustaba. Simplemente se trata de aprender que parte de nuestra mente está condicionada y que podemos, a base de ejercicios prácticos diarios, moldearla como queramos para caminar hacia donde queramos de la forma en que queramos. MIE es el primer curso que aúna desarrollo personal y moda, y en él encontrarás las herramientas para entender tu mente, para practicar hábitos que te ayudan y para potenciar tu estilo propio, llegando así a tu éxito en tu vida. Porque puedes encontrar la solución para vivir una vida feliz y plena ya, de una vez por todas. Este curso es para ti porque quieres ese cambio en tu vida, sea cual sea, en cualquier ámbito, porque si entiendes cómo funciona el ser humano, verás que las soluciones realmente son aplicables a cualquier asunto. Y si has llegado hasta aquí, te vas a beneficiar de un 20% de descuento si te unes ahora a MIE. En las notas del podcast puedes encontrar el link para unirte y simplemente teclea "Me uno a MIE 20", lo verás en las notas del podcast para obtener el descuento. Mucho amor y nos vemos en MIE.